Buenas tardes, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar organizado por Johan Cruyff Institute. Para el día de hoy hablaremos sobre el futuro del entretenimiento, pero hablaremos de un entretenimiento distinto al habitual. Si bien muchas veces, ya lo indican nuestros docentes, el deporte y el día de partido como tal es un entretenimiento más que compite con otros sectores como ir al cine, ver Netflix, ir al teatro, entre otros, hoy queremos ir un paso más allá. Hoy hablaremos sobre el ecosistema de las artes marciales mixtas o MMA. Hablaremos desde la velada de Ibai hasta la de Jordi Wild, desde la UFC hasta el reciente campeonato de Ilia Topuria. Ya seguramente el nombre ya os suena o os empieza a sonar. ¿Y por qué? Porque los deportes de contacto están en más auge que nunca. Competiciones, patrocinadores, impacto económico, pilares del negocio, crecimiento, proyección. Durante esta sesión haremos un repaso desde cero de lo que son las artes marciales mixtas y de cómo progresivamente se están volviendo en uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Para ello, hoy contamos con la inestimable colaboración de Daniel Bernal, CEO de Loyal Souls, una agencia especializada en patrocinios dentro del sector urbano y Gen Z. Daniel trabaja con marcas de primer nivel como Monster Energy, Casio, Nestlé y también es Head of Partnerships en DWT de Jordi Wild y asesor en WOW, la UFC en España, además de ser exdirector de Partnerships en Urban Roasters y FMS. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es un auténtico placer estar aquí y poder sobre todo introducir a la gente dentro del mundo de las MMA, de las artes marciales mixtas. Ya veremos cómo he enfocado esta charla, pero bueno, no te preocupes si no sabes nada, si es la primera vez o si has oído, oye, ¿quién es Ilia Topuria? ¿Qué es la UFC? Lo vamos a explicar todo, de menos a más, desde lo más básico hasta las cosas un poco más especializadas. Perfecto, Daniel, pues todo tuyo. Adelante. Genial. Nada, lo primero, muchísimas gracias. No tengáis problema en parar si hay algún punto que no entendéis. Ya os digo que he intentado hacer la charla lo más asequible posible para poder entenderlo. Como dice nuestro compañero, yo vengo de estar 5 o 6 años como director de patrocinios en Urban Roosters y la FMS, que es la Liga Internacional de Batallas de Rap, con más de 20 millones de comunidad. Y desde hace aproximadamente un año me he estado enfocando mucho en lo que es ya las MMA, el deporte de contacto, etcétera, con el auge de competiciones como la UFC o similar, pues he visto que hay una rama de negocio que está creciendo muchísimo, que además está sufriendo un crecimiento exponencial y que afortunadamente, gracias a exponentes tan fuertes como tenemos, como Ilia Topuria, pues esto ha hecho que crezca muchísimo. Además, veremos también tanto a nivel de cifras, a nivel de redes, pues algunos ejemplos. Lo primero, deciros que yo aquí en España estoy trabajando con Way of Warrior y DWT, como comentábamos. WoW es el homónimo de la UFC España, ¿vale? Es básicamente el player que hay en España referente a la UFC. De hecho, ellos tienen un partnership con la UFC. Si tú vas a los eventos de WoW, en la jaula pone UFC y comúnmente la gente los conoce como la UFC de España. Y luego, por otro lado, está DWT, que aquí soy director de patrocinios, que esta es la velada de MMA de Jordi Wild, que igual lo habéis visto, es una velada más alternativa, más enfocada en show, no es tan deportiva como WoW, pero bueno, son al final los dos eventos principales que hay en España de artes marciales mixtas, son WoW y DWT. Luego tenemos eventos más pequeñitos, más de carácter amateur, pero estos dos serían los principales. Este es el evento de Jordi Wild, de DWT, que hablaremos más tarde, pero bueno, os he puesto aquí alguna foto del último evento que se hizo, tiene más de 20 millones de visitas, el último evento que se hizo, más de 6.000 personas de aforo que visitaron este recinto. Y por otro lado está WoW, que es la competición de UFC España, que ya tiene más de 100.000 seguidores y, por ejemplo, su último evento que fue en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, con más de 6.000 personas. De hecho, este es el hermano, igual algunos reconocéis, es el hermano de Ilia Topuria, que su último combate fue aquí, fue con nosotros en WoW. Las MMA se han convertido en un fenómeno seguido por millones de fans en todo el mundo. Esto al final se debe a que poco a poco el perfil del usuario, de la audiencia va cambiando, sobre todo está teniendo mucho éxito entre la gente joven, que quizá no se ha enganchado tanto a deportes más convencionales como el fútbol o como el baloncesto o el tenis y empiezan a ver en las MMA una pasión que hace que les una y que les llene una vibración dentro que genera esa energía por la cual quieren ver todos los eventos de artes marciales mixtas. Seguramente ahora tendréis algunos líos de, oye, ¿qué son las MMA? ¿Qué es la UFC? Nos volvemos un poco locos, ¿no? Con las siglas y es normal, a todo el mundo nos pasa porque escuchamos una cosa y lo solemos confundir. Para ser más claro posible, las MMA son las artes marciales mixtas.
Esto es básicamente el deporte. A esto es lo que le llamamos nosotros, lo que podríamos llamar el fútbol, ¿no? O el baloncesto. Esto es lo que le llamamos el deporte, las artes marciales mixtas. La UFC, que mucha gente piensa que la UFC es el deporte en sí, la UFC es una empresa que es un evento de MMA que tiene sede en Estados Unidos, hacen eventos a nivel internacional, o sea, es la compañía más conocida del mundo, pero la UFC es una empresa. Lo que pasa es que lo han hecho tan bien, se han movido tan bien, que la gente confunde UFC con MMA y la gente cuando piensa que hablamos de UFC se piensa que nos referimos al deporte. Oye, tú haces UFC, eso técnicamente está mal dicho, ¿vale? Sería, tú haces MMA y la UFC sería pues el evento. Resumen, MMA sería el baloncesto y la UFC pues sería como la NBA, por darle algún tipo de comparación. ¿En qué consisten las artes marciales mixtas o MMA? ¿En qué consiste este deporte? Pues es una mezcla de deportes. Básicamente hay un reglamento, hay unos jueces, hay un árbitro, hay protecciones, se hacen los combates dentro de un octógono y es una combinación de distintas disciplinas deportivas. Los luchadores pueden utilizar el arte marcial que mejor les venga o pueden combinarlos para intentar vencer a su rival. Desde boxeo, judo, karate, jiu-jitsu, bueno, pues todas las artes marciales que haya. Sí que con el tiempo los peleadores se van especializando un poco y de hecho vemos, y es muy común en el mundo de las MMA, que por ejemplo el campeón del mundo de boxeo de repente quiera ir a la UFC o quiera ir a competir en el MMA. Entonces se forma en otras áreas deportivas como puede ser judo, jiu-jitsu para ser más completo, pero luego el estilo de este peleador suele ser más un estilo de pegar, ¿no? De dar puñetazos, de patadas, etc. Bueno, patadas en caso de kickboxing. Con esto quiero decir que cada peleador tiene su estilo, igual que en el fútbol, pues hay jugadores que regatean y jugadores que se les da mejor abrir los huecos o correr por la banda, lo que sea, pues esto es igual. El deporte es MMA, pero luego cada uno puede utilizar el arte marcial que más se ajuste a su personalidad o a su manera de pelear. Es un arte marcial lleno de mucha técnica y valores. Al final, pese a que la gente tenga la concepción violenta, de hecho, está ya demostrado por numerosos estudios que es mucho más lesivo el boxeo que las MMA, porque al final el boxeo, todos los golpes están concentrados en la cabeza, la mayoría, en cambio las MMA es más completo. De hecho, en las MMA hay una opción que lo habréis visto, ¿no? Los toques, que es cuando te rindes, ¿no? Cuando ves que te van a someter o que ya no puedes más, te puedes rendir en cualquier momento y se para completamente la pelea. En las MMA lo bueno que hay un gran talento, hay constantemente nacimiento de nuevas estrellas, además las compañías de MMA lo que hacen es potencian estas historias, o sea, cogen a los talentos, a los artistas marciales y los van haciendo crecer. Es un deporte muy enfocado en el espectáculo, en la superación, tiene una gran proyección, tiene un gran previo de contenido, se enfrentan, se van mascando las rivalidades, que esto, por ejemplo, me parece muy curioso porque creo que solo pasa en las artes marciales, el hecho de que los propios peleadores estén generando como una película previa de, pues algunos, como Conor McGregor, ¿no? Que es el más famoso. Conor McGregor insultaba a los oponentes, generaba esa expectación en redes sociales con fines de tener más espectáculo, de tener más visitas, etcétera. Toda la pata de contenido donde al final podemos hacer contenido de absolutamente todo y luego la rama de negocio que también la tocaremos bastante, que al final este deporte está creciendo a un nivel tan exponencial que de hecho la UFC ya compite con las grandes ligas de deportes a nivel internacional y hay peleadores que ya están cobrando mucho dinero y que incluso su patrimonio supera al de los futbolistas principales a nivel internacional. Ahora es donde vamos con la UFC. Hacemos el pequeño recordatorio. Las artes marciales mixtas MMA, esto es el deporte. La UFC es la empresa, ¿no? La empresa que ha conseguido que este deporte sea muy grande. La UFC son las siglas de Ultimate Fighting Championship. Es una empresa estadounidense de artes marciales mixtas. Es considerada la mayor empresa de MMA del mundo y los mejores peleadores están compitiendo en la UFC. Dana White es el actual presidente de la UFC. De hecho, si os metéis en la UFC, Dana White, que es el presidente, está súper involucrado en lo que son todos los contenidos y tiene esa cara de presi, ¿no? Pero lo hace muy, muy visible. Aquí, para que veamos un poco la magnitud de este deporte, esto es únicamente de la UFC. Hay más compañías aparte de la UFC, ¿vale? Alrededor del mundo hay muchas compañías, pero la UFC, digamos, que tiene prácticamente el monopolio. La UFC, por ejemplo, el año pasado facturó 1,3 mil millones de dólares en 2023, que fue un aumento de un 13% a 2022. Además, he conseguido esta gráfica
que explica, ¿no?, de dónde vienen estas fuentes de ingreso para que también podamos entender el modelo de negocio que tiene la UFC, que además es muy similar a otros deportes, solo que quizá en otros deportes vemos que la rama de patrocinios es muy grande y quizá la parte de pay-per-view o la parte de media es más pequeña, pues en cambio la UFC, por ejemplo, depende muchísimo de lo que es toda la distribución de contenidos. O sea, el principal ingreso de la UFC, el 67%, corresponde a cesión de derechos, donde se emite el evento, la gente que paga por ver el evento, porque todos los eventos de UFC son pay-per-view. Según el país, tienen un acuerdo. En Estados Unidos es con ESPN Plus, aquí en España están con Eurosport. Según el país, tienen un acuerdo en el que le ceden el contenido a una plataforma. Tú tienes que estar suscrito a esa plataforma y, por ejemplo, en Estados Unidos cada evento lo tienes que pagar. Aquí en España, por ejemplo, en Eurosport, con pagar la suscripción mensual, pues ya tienes, ¿no?, acceso a todos los combates de UFC, pero en Estados Unidos tienes que tener tu suscripción mensual y luego aparte tienes que pagar cada evento. Entonces, de ahí es donde sacan la mayoría de revenue y de facturación y de ingresos. El sponsorship constituye un 15%, algunos patrocinios muy importantes que tiene UFC, pues por ejemplo Monster Energy, que tiene el centro de la jaula y de hecho es uno de sus partners más grandes, Venom, que es la marca de ropa, o ya si vamos a sectores de cripto, pues Crypto.com, que es uno de los patrocinadores también principales de la UFC. La parte de Live Events, que como veis está muy parecida a nivel numérico de los patrocinios, que esto es toda la parte de evento físico, la venta de entradas, la venta de experiencias, luego ya veremos el margen de entradas, ¿no?, cuánto se factura por entrada, más o menos qué precio de ticket tiene medio este tipo de eventos, etcétera, y luego ya pues experiencias o sea, ya luego productos, ¿no?, pues de merchandising, venta de ropa, sudadera, camisetas, gorras, guantes, etcétera. Lo que más me fascina de las MMA, y en concreto la UFC lo hace súper bien, es el cómo crea el talento. Porque aquí no estamos hablando meramente de deportistas, sino que cada deportista se involucra mucho para crear su propia marca personal. Y los peleadores de la UFC, y esto es algo que hace muy bien tanto la UFC como los propios peleadores, o sea, hay una filosofía muy marcada dentro de los peleadores que ellos saben que tienen que potenciar su marca personal, porque al final, por el estilo que es su deporte en el que te estás enfrentando a otra persona, tienes que generar esa ambientación, ¿no?, esa expectación del combate. Entonces, generan mucho su marca personal. Los luchadores finalmente son estrellas y la historia tiene más importancia y peso que nunca. Y de hecho vemos, y lo vais a ver, si eres muy bueno en este deporte, puedes llegar lejos. Pero igual puedes llegar hasta más lejos si igual no eres tan bueno, pero eres muy bueno a nivel mediático. El claro ejemplo, por ejemplo, a día de hoy es Conor McGregor, que mucha gente conoce este deporte gracias a Conor McGregor, que fue un peleador que deportivamente lo hizo muy bien en su época, pero sus últimos combates no fueron los mejores, pero aún así ahora anuncia que regresa y tiene tanta expectación como personaje que incluso aunque a nivel deportivo no sea el mejor, la gente tiene muchas más ganas de verle a él que al mejor del mundo actual. Y esto es algo que creo que las MMA consiguen muy bien y es el crear ese personaje. Aquí hay algunos perfiles más notorios, pues bueno, Conor McGregor, que os tendría que sonar seguro, Khabib, que bueno, es también uno de los mejores del mundo y tenemos de todo tipo, ¿no? Al final, las estrellas que vemos aquí son a niveles internacionales y ya vemos que los seguidores, pues 46 millones, 35 millones, pues tienen audiencias muy grandes. También, gracias al estar canalizado todo dentro de una misma compañía, pues estos talentos son de la UFC puede crear su historia desde cero y al canalizar toda la comunicación a través de un único canal permite que podamos moldear bien los perfiles y los personajes que están dentro de la jaula a la hora de combatir. Y eso también es algo muy crucial. Los eventos en físico, esto por ejemplo es una captura del UFC 300, que fue el último evento grande de la UFC. Realmente depende mucho de qué tipo de evento, de la cartelera de combates que haya, de quiénes vayan a combatir, el precio de ticket medio, ¿vale? Pero habitualmente, por ejemplo, la UFC tiene un ticket medio de entre 300 y 4.000 dólares. Hay entradas por encima de 10.000 dólares donde, oye, pues te meten un meet and greet, donde puedes conocer a los peleadores, tener experiencias, etcétera. Pero bueno, incluso el ticket para ser un deporte podría considerarse caro, teniendo en cuenta que hacen varios al año y aquí ya vemos pues, por qué esa facturación de un 13% corresponde a los eventos físicos. Ya no solo a nivel de ticketing, sino todo el tema de food and beverage, comida, bebida, merchandising que también venden en el evento físico, experiencias y el pay-per-view que se emiten, como digo, en plataformas. La pata de patrocinios, que a mí es la que más me gusta porque yo es en la que estoy especializado en
parte de sponsorship, hay un montón de posibilidades de poder trabajar con patrocinadores dentro de este mundillo. Al final, digamos que si hacemos la comparativa de un campo de fútbol con los LED, ¿no? Donde van apareciendo los patrocinadores en rotativo, pues los LED de los campos de fútbol, las pantallas corresponden a lo que es la propia jaula, ¿no? El octógono, que a veces se le puede llamar tanto jaula como octógono. De hecho, se le suele llamar más jaula dentro del sector, ¿no? En inglés le llamamos cage. Pues bueno, aquí vemos algunos patrocinadores. Lógicamente, el que tiene más valor es el del centro, que en este caso UFC tiene Monster, que de hecho Monster va rotando, o sea, no siempre tienen el logo de la garra, sino que a veces ponen directamente el producto y ves aquí una lata de Monster en el centro, otras veces lo ponen por escrito Monster Energy y tienen varios espacios para diferentes patrocinadores, ¿vale? Pues aquí que hemos visto de Crypto.com, tenemos diferentes, ¿no? Incluso también, como Estados Unidos al final su normativa es diferente, pues también hay marcas que igual en España por temas legales no se pueden promocionar, pero en Estados Unidos sí. Ahora vamos al famoso Ilia Topuria. ¿Quién es Ilia Topuria? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué lo veo hasta en la sopa? Me levanto y veo a Ilia Topuria. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre se ha convertido en el primer español campeón de la UFC tras dejar KO al que era vigente campeón en la UFC 298. Ilia Topuria realmente actualmente tiene doble nacionalidad, ¿vale? Él no nació en España, pero sí que se crió en España, se entrenó aquí, muchas veces públicamente, a nivel mediático se considera español. Entonces, esto ha hecho que su campeonato sea el primer campeón español de la historia y ha producido que haya un crecimiento brutalísimo. Igual que pasó con Fernando Alonso cuando ganó la Fórmula 1, que todo el mundo de repente conocía la Fórmula 1, pues cuando gana Ilia Topuria, esto pasó en febrero, esto fue una auténtica locura. Esto para el sector fue un auténtico subidón porque no únicamente crece Ilia Topuria, sino que crece todo lo que es este mundo deportivo a grandes rasgos, ¿vale? Ilia Topuria llevaba ya varios años compitiendo en la UFC. Actualmente su récord profesional es invicto, o sea, él no ha perdido todavía ningún combate a nivel profesional. Y además de combinar su gran mérito deportivo, es una persona también que sabe jugar muy bien las redes sociales. Ilia Topuria lo que tiene es que habla muy bien, te cuenta una historia, tiene una personalidad y un perfil muy marcado, es muy mediático. Incluso a veces en este deporte se premia lo polémico, ¿no? La gente que falta el respeto en cierto punto no está tan mal visto porque generas esa expectación para ver el combate. Resumen, las artes marciales están de moda. Ahora mismo, vayamos a donde vayamos, nos encontramos con artes marciales. Ya vimos que después del combate de Ilia Topuria, pues lo tuvimos con el presidente de España, lo tuvimos en El Hormiguero, bueno, estuvo haciendo apariciones en prácticamente todos los sitios, pero esto no es lo único que hemos visto de artes marciales. Sí que es verdad que lo que hemos visto hasta ahora es artes marciales mixtas, que es el deporte de la UFC, es el deporte que hace Ilia Topuria, etcétera. Pero ¿por qué está creciendo todo tanto esto? Pues lo que hemos visto la gente que estamos dentro del sector es que los últimos años ya está habiendo muchos eventos de artes marciales. Para mí el más notorio, que de hecho a nivel generación Z es posiblemente el evento más visto de todo el año, la velada de Ibai, por ejemplo. Esto no son artes marciales mixtas, pero esto son artes marciales, es una velada de boxeo, con normas diferentes, boxeo amateur, con protecciones, etcétera, pero no deja de ser un evento que está acercando una disciplina deportiva a la audiencia. Y esto es muy importante. A mí me pasa muchas veces, cada vez menos, pero cuando me acerco a una marca o a un patrocinador a hablarle de lo que estamos haciendo, lo primero que da es la impresión de, hostia, esto es muy violento, esto puede ser más polémico para mi marca, que es normal porque es un deporte completamente nuevo. Pero gracias a eventos que son prácticamente con millones de visitas y tienen tanta expectación, hemos conseguido que las artes marciales estén de moda y que por encima se vea el lado más deportivo de esto. Entonces, cada vez vemos más normalizado un combate de boxeo, nos exaltamos menos por un combate de MMA. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está hablando de ello. La velada de Ibai me parece el ejemplo claro de cómo modernizar bien un deporte, que al final es, oye, vamos a hacer boxeo con famosos y vamos a acercarlo a la gente, ¿no? Pues esto al final acerca mucho a las nuevas audiencias y creo que está muy bien ejecutado. La velada de Ibai no es el único evento que está ocurriendo en este sentido. De hecho, hay un evento que esto sí que es MMA, que es la Fama League. Quizá más desapercibido que el evento de Ibai, pero esto básicamente era una velada de famosos, pero en versión MMA.
en una jaula, en combates, etcétera, ¿no? Pues aquí vemos a Omar Montes, a Ceci Army, que son, bueno, Omar Montes es un cantante muy conocido aquí en España entre los jóvenes, y Ceci Army, que al final pues es uno de los mayores influencers a nivel español. Otro evento que además, este es con el que yo trabajo de forma directa, es el de DWT, ¿vale? Es el evento de Jordi Wild. Este evento es un poco diferente, también me gusta llamarlo como la velada de Ibai, pero versión hardcore, porque al final este evento sí que es un poco diferente, los protagonistas no son influencers, sino que son deportistas. Lo que pasa que aquí la variedad está en que los combates son completamente alternativos. Y os pongo un ejemplo y os animo a que veáis la velada porque es espectacular, lo tenéis en YouTube. Aquí los combates que se plantean son completamente diferentes y los combates que vamos a ver aquí es un 1 contra 2, 1 contra 3. Tuvimos en el último evento, hicimos un 1 contra 3 donde un peleador se enfrentaba a 3 peleadores a la vez y de hecho ganó el que era 1. Vemos un 2 contra 2. Vemos pesos pesados, también hay modalidades dentro de las MMA, ¿no? No todo es, o sea, según la competición, por ejemplo, últimamente se está poniendo muy de moda la modalidad bare knuckle, que significa sin protección en los guantes, o sea, sin llevar guantes, con vendaje y ya está. O sea, hay un montón de tipos y de modalidades, como en muchos deportes, que se pueden llegar a llevar a cabo. WOW, como he dicho antes, es la UFC de España. Esto sería el homólogo a la UFC, pero que tenemos en España. Si en España pensamos en organizaciones de MMA, como he dicho, tenemos DWT, que está más enfocado al espectáculo, o sea, ellos no se describen como una compañía meramente de MMA, sino que están mucho más enfocado a lo que es el espectáculo, y WOW, que son las siglas de Way of Warrior, que esta sí que es la mayor competición deportiva de España de artes marciales mixtas. Llevan aproximadamente 2-3 años en el mercado. Yo estoy como asesor de patrocinios y les echo una mano con todo lo que son alianzas comerciales y la verdad que han crecido una barbaridad. Gracias a lo que ocurrió con Ilia Topuria, junto al caldo de cultivo que se generó, junto al buen trabajo de WOW en su acto de promoción y en todo lo que han estado trabajando, se han consagrado como el evento número 1. Hay más eventos en España que WOW, pero son bastante más inferiores a nivel de repercusión. O sea, igual os hablo de que es un 10-15% el resto y un 90% WOW a nivel mediático de lo que se mueve en MMA aquí en España. De hecho, WOW originalmente no tenía ninguna vinculación con UFC. UFC es una compañía de Estados Unidos y WOW es una compañía de España, pero debido al crecimiento que ha tenido WOW, UFC ya ha firmado un acuerdo con WOW y ya tienen un partnership mutuo, ¿no? Donde se están apoyando mutuamente y de hecho el próximo evento, que es en un mes, si tú vas al evento de WOW, vas a ver UFC por todas partes. Entonces, por eso la gente en noticias ya le llama la UFC de España, porque realmente es la UFC que tenemos aquí en España. Aquí he puesto una noticia, pero bueno, si ponéis WOW en internet lo vais a ver por todos lados. Algunos partners, por ejemplo, que tiene WOW, que tiene DWT, pues bueno, en WOW vemos Movistar, que de hecho el evento se retransmite en Movistar, ¿no? Con la incorporación de Telefónica dentro del grupo de partnerships. Monster Energy también está entrando ahora, Winamax en el evento de Jordi Wild. Bueno, es una gran oportunidad para patrocinadores porque es una industria completamente nueva, es una industria más barata que los deportes tradicionales porque su crecimiento está todavía ocurriendo y porque no tiene una trayectoria muy larga, por lo tanto todavía no se ha encarecido el precio de poder patrocinar un evento de este tipo y lo bueno es que está en pleno crecimiento y llegas a un público joven pero también comprometido con lo que es el deporte en sí. Si queremos explicar, por ejemplo, lo que es el ecosistema de WOW, y aquí me he tomado la libertad de sacarlo directamente de nuestro dossier, ¿no? Que tenemos en WOW, para que entendamos que las compañías de MMA no son únicamente una competición y ya está. Y esto al final creo que es algo que corresponde a cualquier entidad deportiva. Tú si vas a ver un partido de fútbol de la liga, únicamente la liga no son partidos de fútbol, hay muchísimo más ecosistema que sea esos 90 minutos, hay un universo creado alrededor, ¿no? Pues los deportes de contacto es igual. Y esto, por ejemplo, he puesto de WOW, pero si vamos a DWT, si vamos a la UFC, pues va a ser completamente igual. Cada deporte, cada entidad deportiva tiene su propio ecosistema creado, ¿no? Es un ecosistema que te permite poder crecer en varios pilares, tener más patrocinios, rentabilizar mejor tu empresa, porque al final tienes diferentes fuentes de monetización. Aquí en este caso WOW presentamos tanto la pata de cultura como la pata de competición como la pata de talento, por ejemplo. A nivel de cultura, pues
lo bueno de las artes marciales mixtas es que están muy relacionados con la defensa personal y esto es algo que WoW está muy comprometido. De hecho, por ejemplo, en WoW hemos ido a ferias gaming, nos han llamado a ferias gaming para dar talleres, en colegios, estamos muy comprometidos también con la cultura audiovisual. Hay muchos actores que vienen a nuestros eventos, Óscar Casas, Mario Casas estuvieron en el último evento, hay mucha gente muy conocida y famosa que viene a nuestro evento y nos permite a nosotros normalizar mucho más este deporte y que llegue a mucha gente. La pata de competición, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos en WoW, que se han hecho ya más de 25 eventos, los últimos eventos más de 6.000 personas, con más de 150.000 personas que lo ve a través de la plataforma oficial. Y luego la pata de talento, que al final los talentos que tiene WoW pues son una parte más de la empresa que también puede monetizar a través de patrocinadores, de alianzas, etcétera. Aquí esto es muy importante y creo que va a ser una pregunta que va a surgir más adelante y es, ¿los talentos pertenecen a la compañía? Puede o puede que no, no tiene por qué. O sea, hay talentos o hay luchadores que pueden pertenecer a la compañía si la compañía tiene un sistema de representación y pueden ser representados por la compañía, y hay otros talentos que pueden tener su propio equipo de managers, su propio equipo de representación y no tienen por qué pertenecer a la compañía. Lo que sí es verdad es que habitualmente las compañías suelen pedir contratos de exclusividad. Y esto es que si yo, por ejemplo, voy a donde un peleador y yo le digo, vamos a cerrar un acuerdo de X dinero por 5 peleas, es que cuando dure ese acuerdo tú no puedes ir a otra compañía porque todavía te faltan 3 peleas en mi compañía. Vale, los acuerdos de exclusividad no es algo que sea una norma, pero sí que actualmente la mayoría lo están cerrando y tiene sentido, ¿no? Porque si yo te traigo a mi evento de MMA, gracias a mí haces un knockout espectacular y te haces muy conocido, todavía te faltan 3 combates, no te vayas a mi competencia y te vayas a otro evento de MMA ahora que ya eres grande gracias al combate que yo te he creado, ¿no? Pues esto es muy visto. En la UFC, por ejemplo, pues hacen igual, ¿no? Les firman 5 combates y tienen un compromiso de que tienen que estar sí o sí durante 2 años, tienen que hacer 5 combates y en esa franja de tiempo no pueden aceptar un combate en otra compañía. A nivel de impacto social y mediático, he cogido esto a nivel general de las MMA, pero bueno, depende también de la compañía y depende del país, ¿vale? Esto lo he centrado más en los eventos de MMA que tenemos aquí en España. Generalmente vemos un público que predomina el público masculino, es un deporte más enfocado más que enfocado, es un deporte más seguido por la figura masculina, aunque la figura femenina va creciendo porque también el sector femenino de las deportistas está creciendo mucho, hay mucho nivel y eso también pues, facilita que fans femeninas se enamoren de este deporte. A nivel de edad, vemos un pico entre los 18 y los 34 años, donde está la mayoría, pero también vemos un pico de entre 35 y 44 y por encima de los 45. Aquí hay un dato que es muy curioso y es que aunque la mayoría de público lo tengamos entre los 18 y los 34 años, el público más adinerado, es decir, el público en el que nosotros por experiencia vemos que compran las entradas más caras, vemos que están más vinculados, ¿no?, con lo que es pues las experiencias que hay que pagar más o las experiencias que suponen más poder adquisitivo, pues lo tenemos a partir de los 35 años. O sea, son los que menos hay, pero son los que se sientan en el mejor sitio en el evento, para que me entendáis. Y luego a nivel de eventos sí que vemos mayor participación de público femenino. Pasa que esto, bueno, es un dato un poco curioso porque al final lo que pasa es que muchas veces los chicos vienen con su pareja, entonces también vemos ese incremento, ¿no?, de público femenino. Aquí quiero poner un ejemplo para que veamos qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, con partnerships, ¿no? Esto es una propuesta real que estuvimos trabajando para un partnership. Obviamente hay detalles que lógicamente no, no puedo poner, pero bueno, quiero ver algunos activos brevemente para que veamos, oye, qué cosas se pueden hacer con patrocinadores, ¿no? Qué cosas se pueden hacer con los partnerships. Al final, a mí me gusta mucho decir que un partnership, un patrocinio, es la manera que tú tienes de ayudar a una marca a conectar con tu audiencia, ¿no? Así que un segundo. A ver. Que lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Esto es una mini presentación, ¿vale? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Que se me ha salido aquí. Ahí está. Bueno, esto es una presentación que teníamos nosotros con un partnership con el que hemos estado hablando, en el que básicamente, pues oye, ¿qué tipo de activo le puedes ofrecer a una marca de tu evento de MMA, ¿no? ¿Qué cosas? Pues es muy parecido a cualquier otro deporte, ¿vale? Desde propiedad intelectual, derechos de asociación, derechos de peleadores, acceso a los peleadores, presencia en indumentaria, que esto lo vemos en fútbol. Es verdad que los peleadores cuando están peleando se quitan la camiseta,
pero bueno, tienen también la pantaloneta y cuando salen a la jaula entran con una camiseta, aunque luego se la quiten. Derechos de patrocinio, presencia, anuncios, todo lo que es la parte de jaula, ¿no? La parte de suelo, fotocall, octógono. Hay un montón de activos que se pueden dar a la pantalla grande, tarjeta de presentador, cuñas que aparecen en el logo en la entrada, acceso a los luchadores, hacer activaciones, ¿no? Estoy aquí poniendo ejemplos bueno, pues de varias colaboraciones que hemos estado hablando últimamente, ¿vale? Vamos ya poco a poco, llegando un poco a lo resumen final y justamente aquí es donde yo me quiero explayar un poco más y es para hablar un poco de las MMA y su potencial. El por qué las MMA están creciendo tanto, decir que es uno de los deportes que ha sufrido un crecimiento exponencial más puntual en los últimos 20 años. De hecho, ya os digo que en España la UFC ya es prácticamente el sexto, o sea, en Estados Unidos es la sexta, séptima entidad deportiva más grande en ese país, o sea, está creciendo a un nivel brutal. En España hemos llegado un poco tarde, pero está ocurriendo ya, o sea, se está poniendo muy de moda, los gimnasios se están llenando de gente, los eventos se están llenando y están haciendo sold out, todas las marcas están empezando a interesarse y a querer entrar. Y esto exactamente por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué tiene tanto potencial? Primero porque tenemos un campeón. Actualmente ya sabemos que cuando hay un campeón de tu país, lo que hace es que toda la comunidad se sienta volcada porque tienes un campeón y se sienten, pues lo sienten más cerca, ¿no? Más cercano. Luego al final las MMA es una suma de diferentes deportes y esto es brutal porque esto lo que hace es que toda la comunidad que haya de judo, toda la comunidad que hay de boxeo, toda la comunidad que hay de kickboxing, de sambo, de wrestling, toda esta comunidad puede ser fanática de las MMA y es público muy objetivo de las MMA. De hecho, lo habitual es que mucho público de las MMA haga deporte y no tienes que hacer necesariamente MMA, puedes hacer judo y que te encante los combates porque hay un peleador tuyo, un peleador que sigues mucho, que su estilo es más judoka, ¿no? Entonces, el hecho que sea la suma de diferentes deportes abre muchas puertas a que haya un montón de público, además de que también estamos viendo mucho como peleadores que han sido campeones en sus disciplinas, como he dicho antes, se muevan a las MMA porque está de moda y porque tienen mucha más proyección a nivel negocio. Las MMA venden muchas historias de superación y esto lo vemos en cualquier evento, incluso en el evento de Ibai, en el que vemos cómo los youtubers están grabándose mientras están entrenando, cómo los youtubers están haciendo básicamente un documental hasta que se suben al escenario en el estadio. Lo que se vende es una historia de superación, porque al final el formato es que es un combate realmente. Ya os digo que no es tan lesivo como parece, realmente no es tan violento, depende mucho de la compañía. Hay compañías, por ejemplo, DWT de Jordi Wild, los combates los vende como algo muy violento. Pero la UFC, por ejemplo, no vende los combates como algo violento, sino como una película, ¿no? Como algo mucho más show. Entonces, depende mucho de la compañía, pero todas trabajan mucho las historias de superación. Porque al final esto causa muchísimo mayor engagement, la comunidad está mucho más enganchada, es mucho más fiel y lo que se hace es vas creando la historia poco a poco. De hecho, algo que existe dentro del mundo de las MMA es que las compañías son muy listas, son muy listas. ¿Por qué? Porque cuando tienen a un prospecto, cuando tienen a un Ilia Topuria o a un Conor McGregor, que ya están viendo que está despuntando porque es un artista marcial con mucha personalidad, intentan que los combates de este peleador habitualmente sean más asequibles para poder hacer que el peleador siga avanzando en el ranking y en el podio. Es decir, es muy raro que Ilia Topuria en su tercer combate le hubieran puesto contra el mejor del mundo, sino que van esperando y van intentando alargar la situación de hype para que luego, al final de todo, puedas cosechar los frutos y puedes monetizar más y poder tener más impacto de esto. Y esto es algo que hacen muy bien las compañías de MMA y es que van creando la historia de superación de menos a más. Entonces, en lugar de enfrentar aunque tú sepas que Ilia Topuria hace 2 años ya sabías que deportivamente era muy bueno, ¿por qué tardan tanto los luchadores de MMA en ser campeones? Porque sus carreras son habitualmente muy largas, pero porque se hace a propósito así. Lo que se está buscando es que tenga una proyección muy grande, que podamos conseguir un montón de combates ejemplares, que podamos aprovecharnos, ¿no?, del crecimiento que está teniendo este peleador para que luego pues, tenga una mayor repercusión en caso de que sea campeón. Las MMA es algo internacional y es que no hace falta saber un idioma para poder entrar en una jaula. Entonces, de hecho, los eventos aquí de WoW
traemos peleadores de Italia, de Portugal, de Brasil. La UFC es una compañía de Estados Unidos, pero tiene peleadores de todo el mundo. Ilia Topuria es español y está peleando en Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan bueno? Pues, por ejemplo, el hecho de que haya un español campeón de la UFC hace que el mercado de la UFC en España mejore. Y si ahora el UFC quiere hacer un evento presencial en el Bernabéu, por ejemplo, pues lo tiene mucho más fácil porque ya tiene a un player local como es Ilia Topuria. Las MMA es deporte más show. Más show porque lo que digo, los peleadores no se limitan a pelear, sino que buscan repercusión. Yo os animo a que pongáis en internet highlights UFC y vais a ver como los mayores highlights, las mejores jugadas, por decirlo de alguna manera, no es tanto los peleadores dando un buen golpe, sino haciendo cosas espectaculares. De hecho, hay un ejemplo, si conocéis el mundillo lo conoceréis, hay un peleador que se llama Max Holloway, que es un peleador muy conocido en la UFC, que en una plena pelea, cuando él estaba combatiendo, se puso a mirar al presidente de la UFC y empezó a decir, soy el mejor boxeador de la UFC, mientras estaba pegando al oponente. O sea, imaginaros el momento tan viral que se produjo cuando de repente un peleador se pone a no mirar a su rival y empieza a gritarle, soy el mejor boxeador de la UFC. Entonces, este tipo de show lo vemos muy vinculado a lo que son las artes marciales mixtas. Un talento ilimitado. Y esto es algo muy importante que hace muy bien la UFC. Igual que he dicho antes, que hay peleadores que alargan su vida para poder sacar una mayor monetización de ellos, pasa exactamente igual. Hay muchos peleadores que deportivamente no son muy buenos, pero que mediáticamente sí, y entonces lo que hacen es enfrentarlos siempre con peleas más fáciles o les buscan enfrentamientos más suaves en cuanto a nivel para intentar que no pierdan y seguir aprovechando lo mediáticos que son. Entonces hay muchos deportistas y muchos peleadores en la UFC que, lo que digo, deportivamente habrá mucha gente en competiciones inferiores que sean mejores, pero como no son tan mediáticos y como no tienen ese talento a nivel de redes sociales, pues no están ahí. Y el talento ilimitado supone que hay un montón de peleadores, hay cientos de miles de peleadores en todo el mundo con muchísimo, muchísimo talento y cada vez vemos más. Los países más top a nivel de artes marciales mixtas, actualmente Brasil es un muy buen país con muchos peleadores, sobre todo porque Brasil es la cuna del jiu-jitsu brasileño, entonces el jiu-jitsu es un arte marcial que actualmente es muy efectivo dentro de las MMA, por eso Brasil es un buen país, pero bueno, toda la parte también de la zona rusa, en esos países también hay muchísimos peleadores muy, muy, muy buenos. En Estados Unidos, en España ahora se nos escucha mucho más por Ilia Topuria. Hay muy buenos peleadores en España, lo que pasa que numéricamente la cantidad de buenos peleadores a nivel internacional todavía no es muy alta, aunque está creciendo mucho porque se está poniendo muy de moda, entonces aparecen muchas más figuras, pero bueno, es algo que poco a poco va creciendo. Contenido, storytelling, para mí la palabra clave dentro del negocio de las MMA es el storytelling, es ver una película. Tú vas a un evento de MMA y aunque no sepas nada, es como ver una película. Y de verdad os animo a que, si tenéis la oportunidad, podáis asistir a un evento de MMA, de WOW, de WT, hay más compañías, ¿no? La AFL, hay un montón de compañías que son más pequeñitas, pero bueno, todas más o menos intentan generar este sentimiento de que se está contando una película. Yo no veo a dos peleadores, yo veo a alguien con una historia de superación y un pasado X contra alguien que también tiene su propia historia y está intentando conseguir su sueño. Así es como se venden todas y cada una de las peleas que ocurren en estas compañías. Y ya por último, la parte más joven, ¿no? Es que las MMA se concibe como algo cool. A día de hoy, de hecho, ha habido muchos estudios al respecto. La UFC, WOW, WT es algo guay, es algo que mola entre los jóvenes, que te da esa sensación de estar siguiendo algo que mola, que te produce quizá un mayor valor como persona y que incluso ya os digo que ya no solo se está poniendo de moda a nivel repercusión y de contenido, sino que actualmente muchísimos peleadores están naciendo porque hay muchísimos chavales que se acercan a los gimnasios porque quieren ya no solo ver el deporte, sino aprender. Y ahí también hay mucha raíz de negocio, porque al final las compañías, como he dicho antes, hay una gran pata de dinero que mueven vendiendo merchandising deportivo. O sea, la UFC puede vender sus propias guantillas, su casco, su camiseta deportiva. Entonces, aquí también hay una parte que lógicamente interesa mucho a las compañías y es que no es únicamente que haya más público, sino que también haya, pues, lógicamente más deportistas. Esto sería
todo lo que es a nivel global, lo que es el resumen. Espero que toda la gente que no tenía ni idea le haya quedado una idea clara de lo que son las MMA. Hemos visto muchos ejemplos. Os animo a que veáis vídeos, a que os impregnéis de experiencia, porque es algo que se tiene que ver. Y nada, pues os doy muchísimas gracias y no sé si damos ya un paso a Román a todo el tema de preguntas, o si quieres también comentar algo, pues vamos a ello. Hola Daniel, pues muchas gracias por toda la presentación. Realmente ha sido muy completa y nos ha quedado bastante más claro lo que son las MMA. Sinceramente, venimos de un mundo donde quizá los deportes más típicos, ¿no? Fútbol, baloncesto, etcétera, son los que parece que muevan el negocio, pero evidentemente queríamos darle paso a esta nueva tendencia del mercado que creo que va a ir a más, ¿no? Porque al final, como decía en la introducción, en la entrada, es una nueva vía de entretenimiento que creo que está captando pues esa audiencia, ¿no? Que muchas veces, incluso lo decía Gerard Piqué, que no son capaces de estar 90 minutos en un partido de fútbol mirándolo, ¿no? Pero sí que quizá este show, este espectáculo nuevo, pues atrae mucho más. Entonces, una de las cosas, ¿no? Una de las cosas que te quería preguntar, pero creo que ya lo has explicado bastante bien, es acerca de las diferencias de lo que son los partnerships, los sponsorships, en lo que es MMA y lo que son otros deportes más típicos, porque al final las activaciones más o menos son las mismas, ¿no? Sí, las activaciones son muy similares. Es cierto que las MMA, como es un mercado nuevo, y creo que todo mercado nuevo tiene como su curva, ¿no? En el que se van incorporando partnerships. Por ejemplo, hace 2 años los partnerships que había en España a nivel de MMA eran nulos, o sea, no había, pero porque las marcas muchas veces, como es un deporte de contacto, siempre cuesta más vincular tu marca a un deporte de contacto en el que puedes concebir que haya agresividad o violencia. Pero con el paso de los últimos años, figuras como Ilia Topuria, en el que demuestra que no es algo violento, sino que es algo de motivación, es algo de superación, es algo muy técnico, lleno de valores, hacen que muchas marcas se vean enamoradas. Las sinergias son muy parecidas con cualquier otro deporte. Al final, pues tenemos peleadores igual que el fútbol tiene futbolistas, tenemos el evento igual que la liga tiene partidos. Entonces, es simplemente esa adaptación, lo mismo que se puede hacer en un equipo de fútbol a nivel patrocinadores, de presencia en camiseta, anuncios en la jaula, experiencias, se puede llevar a cabo en el mundo de las MMA. Lo bueno es que al final, como es algo que está creciendo y acaba de nacer, se está creando todo absolutamente ahora. Entonces, igual hay acciones de repente que de aquí a un año no se hacen en ningún deporte, que se hacen en las MMA porque está naciendo en este preciso instante. Bien, bien, bien. Y una cosa ligada también con el tema del patrocinio sería las propias activaciones. En tu caso, en tu agencia, no sé si has realizado algunas activaciones con marcas. ¿Cuáles o cuál destacarías más que dices es que está gustado y realmente la marca se ha sentido identificada con esta acción? Hay una activación, todavía no lo hemos hecho, pero la estamos trabajando para hacer en el siguiente evento, que es poner, bueno, ya sabéis, si habéis visto las míticas ferias, ¿no? Que hay un sitio que evalúa la fuerza con la que das un puñetazo, por ejemplo. Pues este tipo de activaciones donde realmente te introduces bien en lo que es la audiencia de esa manera llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, estamos probando una activación en la que tenemos una máquina dentro de los eventos donde tú puedes registrar la fuerza con la que le das el golpe, y en función de quién sea la persona que le dé golpe con más fuerza, pues se puede llevar premios de parte de la marca o similar. Nosotros las activaciones lo que vemos que funciona muy bien es en el evento físico. O sea, al final el evento, digamos que tiene sus descansos entre combate y combate, hay un momento previo donde la gente está entrando, pues ahí sí que aprovechamos y se pueden tener varios stands dentro de la activación, dentro de la sala, para poder activar directamente con la gente. Y luego también hemos hecho alguna cosilla en los propios establecimientos, ¿no? Oye, pues si me lo invento, ¿no? Si te patrocina una tienda de ropa, pues puedes hacer el face-off, los careos, lo puedes hacer en la tienda de ropa. Entonces hay un montón de oportunidades. Sin duda, lo que me gusta mucho de este sector es que el público es muy entregado. O sea, es un público muy, muy fiel en comparación a otros sectores que he trabajado del mundo urbano. Bien, bien. Pues ahora también os digo, ¿no? Los que nos estáis escuchando en vivo, tenéis la oportunidad de preguntar directamente a Daniel cualquier duda, cualquier consulta. Ahí tenéis el apartado de preguntas y respuestas. Ahí nos podéis escribir. Es el momento para responder a todas esas dudas que podáis tener. Si no, entenderemos, Daniel, que lo has hecho tan bien que no hay dudas. Sí, sí. Aprovecho para preguntarte, mientras esperamos si alguien se anima, ¿de acuerdo? La pregunta que tenía era porque en un punto de la presentación he visto que aparecía ahí el logo de la liga. ¿Está colaborando, patrocinando la liga a WoW, digamos? Fue una activación que hicimos con ellos, pero fue más a nivel de contenido. O sea, en los eventos de WoW se estuvieron retransmitiendo a través de la Liga Plus. Bueno, qué bueno. O sea, que ya se empiezan a interesar. Al final, la liga Sí, es una de gran hecho, empresa.
Nos pasa que todos los sectores a día de hoy somos como la ventana para poder llegar a la gente joven, ¿no? A día de hoy. Entonces, ven esa oportunidad de, oye, pues si tengo a estos chicos, pues seguramente podamos ampliar audiencias. Oye, y quizá, no sé si me voy mucho más allá, pero ¿puede ser la Kings League una buena competencia de lo que es WoW y la UFC en España? Más que competencia, creo que se pueden complementar muy bien, la verdad. Mientras no se pongan a hacer combates de MMA, todo bien. Pero sí, la Kings League al final, a mí como usuario, ¿no? La sensación que me da que es, en cierta manera, han acercado el fútbol a nuevas generaciones, de la misma manera que las MMA han acercado los deportes de contacto a nuevas generaciones, ¿no? Pues digamos que para mí, muchas veces pienso que la Kings League es lo paralelo a las MMA, pero en vez de con el fútbol, pues con los deportes de contacto en general. Bien, bien, bien. Tenemos una pregunta de nuestra exalumna, de Daniela Salazar. Nos comenta, ¿cómo llevan la estrategia para captar la atención del público joven, teniendo en cuenta que para muchos padres inclusive lo ven como deporte violento? ¿Hay un trabajo de storytelling incorporado, por ejemplo? Sí, trabajamos mucho los valores. De hecho, ya digo que depende mucho de la compañía, porque sí que hay compañías que prefieren promocionarse como un evento violento, pero porque su target directamente va a más 18. De hecho, el claro ejemplo lo tenemos en España. El evento de Jordi Wild, que es un evento con el que estoy trabajando, es un evento totalmente enfocado a más 18. De hecho, en el evento físico no podrían entrar menores. O sea, la normativa era que tenías que ser más 18 para entrar. ¿Por qué? Porque al final la línea comunicativa que tiene este evento sí que era muy enfocado en la violencia. Es, oye, vas a ver los combates más violentos, los más agresivos, entonces no le interesa llegar a público joven. Sin embargo, WoW, que es la UFC de España, sí que le interesa llegar a público joven y si tú te metes, de hecho, en todas sus redes sociales, es muy diferente la comunicación. O sea, nunca vas a ver algo violento en sus redes sociales, sino que es completamente una historia de superación, una historia de valores, de motivación deportiva, técnica, la línea de comunicar las cosas. Y no solo eso, sino que los propios combates, los de WoW, por ejemplo, son combates bastante menos lesivos que los de DWT. En DWT tienen combates hasta sin guantes, imagínate. En cambio, en WoW tienes tus protecciones, tienes un juez, tienes una limitación de tiempo por asalto, tienes unos jueces. O sea, hay como varios organismos que te permiten proteger a los peleadores para que no haya lesiones o no haya esa violencia de la que queremos proteger a los jóvenes. Perfecto, pues respondida esa duda de Daniela, no sé si hay alguna pregunta más de los que estáis en vivo. A ver, vemos otra pregunta. ¿Qué recomiendas para incorporar estos tipos de evento? Por ejemplo, en Colombia el boxeo es un deporte que se practica, pero pocos son los eventos. Si se quiere activar y potenciar este deporte a través de estos eventos, ¿qué recomiendas? Bueno, yo creo que al final también cada país tiene su momento. Aquí en España, por ejemplo, estábamos haciendo eventos más pequeños hasta que realmente hemos tenido la suerte de lo de Ilia Topuria y que, bueno, y como digo, ¿no? Que no ha sido únicamente Ilia Topuria, sino que ha habido un trabajo por detrás de muchos años trabajando. Entonces, creo también que hay que medir muy bien el momentum en el que está tu país, o no solo tu país. Por ejemplo, hay ciudades, aquí en España, no sé cómo será en Colombia, entiendo que será parecido, aquí en España hay ciudades en las que las MMA se viven mucho más que en otras. No es lo mismo igual irte a la zona norte, donde quizá no es tan conocido, que la zona sur hay mucho nivel de MMA, o la zona de Alicante, pues también es muy conocida las MMA. Entonces yo lo que recomiendo es, oye, pues si quiero empezar a dar a conocer este deporte, primero haz una labor de investigación de a ver qué impacto tiene este deporte en tu país, pues para saber si es rentable, porque oye, igual a día de hoy no hay una audiencia lo suficientemente consolidada para poder emprender un proyecto de esto y tenemos que construir esa audiencia poco a poco y en vez de hacer meladas más a nivel profesional, pues igual tenemos que hacer encuentros amateur para ir conociendo y potenciando esta comunidad. Gracias a ti, Daniela. Perfecto, pues gracias a los dos. Ya para ir finalizando, me gustaría que nos indicaras un poco, ¿no? Aquella gente que quiera saber más sobre MMA, quiera ver algún espectáculo en vivo o quizá, pues, digamos, de televisión, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es el próximo evento que hay? Próximo evento así que hay grande. Bueno, la UFC tiene varias programaciones en caso de que lo queráis ver a través de internet. Yo os recomiendo verlo físicamente porque es la bomba. El próximo grande que hay es el 20, es justamente un 6, 25, 24 de mayo, es un sábado. A ver, os digo ahora exactamente que lo tengo aquí. El 25 de mayo en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, hay una edición de WoW numerada
que os recomiendo fervientemente que si tenéis la oportunidad vayáis, porque es una experiencia que en persona te cambia mucho la concepción del deporte y entiendes muchas cosas de las que hemos hablado hoy. Bien, pues anotada esa fecha, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto acabamos. Daniel, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Román. Ha sido un auténtico placer. Cualquier pregunta, lo que sea, tenéis ahí mi contacto y bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que es un deporte que merece mucho la pena escuchar y sobre todo porque va a ser muy posiblemente la industria del futuro, así es como lo vemos nosotros y cómo vamos a trabajar para ello. Perfecto, pues muchas gracias. Nos despedimos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien. Un saludo. Gracias, hasta luego.